Cuarto de guerra, o War Room, es la oficina central de mando estratégico. El término nació en el ámbito militar. En comunicación política es el grupo de especialistas que aportan experiencia y conocimiento, que analizan, planean y toman decisiones en campaña electoral o en gobierno. Cuarto de guerra. En este programa, Rubén Aguilar, México, consultor, profesor universitario y articulista, doctor en ciencias sociales, socio fundador de AFAN, Consultores Internacionales. Fue coordinador de comunicación social y portavoz de la Presidencia de la República de 2004 a 2006 y de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de 2002 a 2004. Consultor de instituciones públicas y privadas, catedrático y editorialista en medios. José Antonio Sosa Plata, México, consultor en comunicación política, especialista en información noticiosa, comunicación e imagen política. Ha realizado investigaciones, asesorías y entrenamiento en medios a más de 750 personajes de más de 20 estados de México. Coordinador académico de diplomados en áreas de comunicación política. Javier Sánchez Galicia, consultor en comunicación política para campañas electorales y gobiernos locales, especialista en comunicación de crisis, presidente del Instituto de Comunicación Política ICP, conferencista internacional, profesor de programas especializados en México y España. Cuarto de guerra. ¿Qué tal? Nuevamente en Cuarto de Guerra, programa número 5. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación gubernamental y particularmente con el tema de las vocerías, del portavoz, de cómo enfrentar medios, cómo hacer la comunicación desde el gobierno. Y de verdad es un súper gusto para mí saludar, ya lo hicimos la referencia, la ficha al inicio del programa, con dos amigos, pero particularmente aquí lo que invade es el afecto en este programa. Con José Antonio Sosa Plata, que fue mi maestro hace 20 años, oye, ya algunas canas de por medio, José Antonio, y de verdad con una experiencia muy importante en los temas de comunicación política, el aprendizaje en ese tiempo de lo que se veía venir y que tú fuiste uno de los pioneros en el ponerle método al estudio, al análisis de la comunicación política, y así se llamaba precisamente aquel diplomado. Rubén Aguilar, que es un paradigma, un referente, no solo en México, sino en América Latina, en tema de la vocería. Le tocó un momento muy especial, no solo difícil, sino especial porque es después de 75 años de un partido en el gobierno, él es el responsable de la comunicación de un gobierno que entra con toda la fuerza, con todo el apoyo, y prácticamente los reflectores, la referencia de la comunicación de gobierno y la comunicación política era contigo, Rubén. Gracias por estar aquí. Va a estar sabrosa la conversación. Esperamos. Pues yo empezaría precisamente por este tema contigo, Rubén. ¿Cómo estamos gobernando? Y digo estamos porque a veces nos involucramos como consultores en esos procesos en América Latina. Decía Mario Riorda, amigo mutuo, que muchas veces se gobierna bien, pero se comunica mal. ¿Cómo está comunicando en América Latina? ¿Quieres referirte a México también? Yo diría que estaría de desacuerdo con mi muy amigo Mario. Los políticos suelen decir eso, que gobiernan mal y que el problema es la comunicación. También gobiernan muy mal y por eso hay mala comunicación. Yo lo diría a la inversa. Y el problema es que la comunicación no puede construir lo que no hace la política. Una mala política no permite que haya una buena comunicación. En todo caso, puede sostenerlo unos cuantos meses y después ya es imposible, ¿no? Entonces yo diría que en el conjunto de América Latina, salvo alguna honrosa excepción, en este momento pues hay una mala manera de hacer política y bueno, podemos hacer un montón de referencias. El caso de Chile, unas calificaciones brutales ahora para la presidenta Bachelet, o el caso de Argentina, o los regímenes que se perpetúan en el poder, como el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, y muy pronto seguramente en el caso del Ecuador, el gobierno eterno en el caso de Nicaragua, etcétera. Pero digamos, este programa es en particular para discutir sobre la comunicación política y pienso que en general hay una muy mala comunicación política en América Latina desde este punto.
Yo considero que la comunicación política tiene básicamente dos subsistemas, el subsistema, digamos, marketing y el sistema comunicación gubernamental. Y hay un abuso brutal en América Latina toda del sistema marketing. Todo se quiere resolver por el spot y nadie quiere enfrentar una discusión seria, razonada, argumentada. Los presidentes huyen a las entrevistas, huyen a comunicar y todo lo quieren resolver por la vía del marketing. Más spots, más pauta, pero no entrar a la discusión, no entrar al argumento, y en ese sentido yo pienso que es un problema en el conjunto. Diría yo, y si quieres termino con esto para que oír a José Antonio, en los Estados Unidos el discurso político es incluso un género literario. Es muy potente. Si un gobernante no sabe articular el discurso y no se sabe comunicar con la ciudadanía, pues no tiene ningún elemento en los medios, porque no se recurre a la fácil medida del spot vía la compra de espacio en los medios. Y que yo espero que un día en el conjunto de América Latina quede prohibida que los gobiernos compren medios para publicitar su acción, lo cual es su deber, y que eso se sustituya con un potente discurso, con argumento, con estar dispuesto y expuesto a la discusión. Hay dos premisas que recuerdo mucho tuyas, José Antonio, y que he hecho mías en ese aprendizaje contigo de una. La política no se resuelve con comunicación. La política se resuelve en política, un poco lo que decía también Rubén. Y la otra es que para que el discurso funcione, tiene que comprobarse en los hechos. Entonces, este asunto de la comunicación, por un lado, de gobierno, que parece etérea, vana, y por otro lado, el sentimiento del ciudadano, que van en sentidos totalmente opuestos, ¿no? Y más que eso, la comunicación no hace magia. Siguiendo la línea que marcaba Rubén hace un momento, cuando los gobiernos tienen problemas en el trabajo político, cuando tienen conflictos con los distintos actores que hay en un sistema político, muchas veces piensan que el problema es de comunicación y se van de manera directa sobre el vocero y se van de manera directa sobre el director de comunicación. Ellos son los responsables de que la gente no me quiere. Ellos son los responsables de que las encuestas estén mal. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia así donde tenemos mucha tecnología, muchos medios, ahora las redes sociales, pero curiosamente la forma en que estamos comunicando no nos ha permitido en lo general, como gobiernos, adaptarnos a esos esquemas de comunicación. Pongo un ejemplo. ¿Qué funcionario hoy no tiene Twitter, una cuenta en Twitter o no tiene una presencia cotidiana en redes sociales? Cuando nosotros entramos a las redes sociales y vemos cómo se están comunicando, lo verdaderamente lamentable, patético, es que siguen utilizando el Twitter como si fueran medios de comunicación de los 50, a través de comunicados. El comunicado ahora lo fragmentan, entonces te lo ponen en 10, 20 mensajes, pero es el mismo comunicado que se va en los estilos que se iba en los tiempos de López Mateos. Esto verdaderamente es preocupante. El punto de la publicidad, ese es otro de los elementos. O sea, se cree que la buena imagen en automático genera votos. Si así fuera, pues, si nos vamos al pasado, Carlos Salinas de Gortari no hubiera sido presidente de este país, mucho menos Ernesto Zedillo, Vicente Fox. O sea, si los parámetros de la ingeniería en imagen son los que se imponen sobre la comunicación política, pues tendríamos otro tipo de presidentes. No es así. ¿Cómo se gana la confianza? Bueno, la estrategia de comunicación política, y esto es algo que me parece que tenemos que analizar muy a fondo en este programa, no solamente tiene que ver con marketing ni con estar presente en las redes, sino la estrategia es un conjunto de elementos que se tienen que articular a partir de buenos diagnósticos. Si alguien tiene dinero en este país para gastar en medios de comunicación, son los gobiernos y los partidos políticos. La pregunta es, con tales niveles de inversión, con tantos equipos de trabajo con los que se cuentan, ¿en dónde está el retorno de inversión cuando los partidos son los peores calificados, cuando los gobiernos en América Latina y en México están enfrentando crisis muy severas de confianza y de credibilidad, cuando las instituciones que hoy esperábamos confiables, seguras, como el INE, están atravesando una crisis? No es un problema de falta de recursos,
No es un problema de asesoría o de consultoría porque tienen el dinero para pagarla, y no es un problema de que no tengan la infraestructura para comunicarse ni los medios de comunicación. Preguntémonos entonces en dónde está fallando. Bueno, dices hace un momento, este país, entonces hablemos de México. ¿Hay estrategia de comunicación en nuestro país? Vayamos a un corte y nos contesta Rubén regresando. La comunicación gubernamental es la capacidad del gobierno de generar apoyos a sus decisiones, informando sobre ellas en un lenguaje claro y persuasivo para lograr estabilidad. El consultor Mario Riorda indica que el objetivo de la comunicación gubernamental es generar consenso, y si no hay consenso, no hay buena gestión. Continuamos. El vocero o portavoz es la persona o la voz que habla en representación de un político, un gobierno o una organización ante la prensa. Nunca habla a título personal, sino como interlocutor de su representado. Un vocero debe ser conocedor del área en la que se desarrolla, ser convincente ante la opinión pública y proporcionar información clara y fidedigna. Cuarto de guerra. Bueno, volvemos. Estamos empezando a entrar a esta discusión y análisis sobre la comunicación política, la comunicación gubernamental, y decía y preguntaba a Rubén, hablando de México y hablando de comunicación, ¿hay estrategia? Y desde luego que hay estrategia, y voy a hablar en particular de la estrategia de Los Pinos, de la estrategia del gobierno federal, Javier. Yo pienso que en todo caso es una estrategia que no funciona. Si el presidente tiene las más malas calificaciones para un presidente de la historia del país y las más malas apreciaciones, pues algún problema tiene que ver con la acción de gobierno y también con la acción comunicacional. Yo pienso que cuando arrancó el gobierno en particular, fue muy exitosa en los primeros 6 años la comunicación 6 primeros meses, la comunicación del gobierno, con un elemento central, al haberse retirado del tema de la seguridad, que claro, fue el tema que desde mi punto de vista fue un error enorme del gobierno anterior, del presidente Calderón, de haber centrado toda la comunicación en el tema de la lucha contra el narcotráfico y haberse convertido él en el portavoz del narcotráfico y de la violencia, desde mi punto de vista. Hubo formatos innovadores, etcétera, en el nuevo gobierno, pero yo pienso 6 meses después se había agotado esa estrategia para el gobierno del presidente Peña Nieto y siguieron insistiendo en una estrategia que me parece que tiene como centro hacer que el presidente, que la investidura presidencial no sea agredida o cuestionada, y en razón de eso, pues mantienen a un presidente bien distante de la gente, claro, a un presidente incapaz de enfrentar una entrevista con un medio y jugársela, a un presidente en ese sentido aislado de lo que realmente ocurre en el país, no recorre la profundidad del territorio, no puede empatar entonces con la gente, pero eso es al final acción política, y como ocurre esa acción política, pues no puedes ofertar la posibilidad de un presidente cercano, de un presidente que se compromete con la ciudadanía en la profundidad del territorio, porque en México hay un presidente que se atreve a discutir con los medios como un presidente demócrata y se la juega. No, todo está hecho en mantener al presidente en un capelo como santito de iglesia, para que todo y está bien, pues está bien, no lo critican, pero no se salva. Ya ves las críticas después de septiembre del año pasado, eso acabó de hundir la estrategia de comunicación y no veo ninguna reacción de Los Pinos el día de hoy, los veo pasmados. Me parece que tiene que ver con una vieja cultura, la cultura del Estado de México, la cultura priista del Estado de México, que es una cultura premoderna para otro México, no para el México de 2015, sí, para un México del año del siglo pasado, literalmente del siglo pasado, y me parece un gran problema de Los Pinos. ¿Y dónde fue el punto de quiebre, José Antonio? Te digo esto porque empieza, como dice Rubén, bien el gobierno, con toda esta bonanza aparente de que traemos un esquema de gobierno diferente, moderna, ¿no? Pero septiembre, por ahí empiezan los problemas, los traspiés. El tema de las reformas estructurales también no terminan de aterrizar porque nadie las entiende, ni los que tienen que transmitir en qué consisten. ¿Dónde es el punto? Tú eres un experto en comunicación de crisis, han pasado cosas. He vivido muchas crisis. Muchas otras, ¿no?
Cuando se empieza un gobierno, y más el gobierno de la República, siempre hay una gran expectativa, siempre hay un periodo de tregua, siempre hay una luna de miel, que es lo que, qué bueno que me hace el concepto, que es lo que todos los gobiernos disfrutan en su primera etapa. Al inicio de esta administración, después de 2 gobiernos del PAN, por supuesto que hay una gran expectativa, una votación que fue verdaderamente controvertida a pesar de los resultados, pero en la novedad del primer año, la agenda marca precisamente y construye bien esta expectativa. Vamos a plantear un nuevo modelo a partir del acuerdo, y el acuerdo nos lleva a un pacto, y el pacto se vuelve la noticia central. Las vocerías funcionan más o menos porque pues, son temas de los que se puede hablar con facilidad. ¿Por qué? Porque si políticamente todas las fuerzas políticas, valga la redundancia, están de acuerdo en algo, ¿qué vocero no va a querer salir a presumir esta situación? El momento de quiebre, a mí me parece, tiene que ver con el abandono, a mí me parece equivocado, del tema de la seguridad. Cuando aparece el asunto de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y se da uno cuenta en los hechos que el problema de seguridad se mantiene, claro, y que tiene estos tintes dramáticos donde se involucran distintos elementos de corrupción en distintos niveles del gobierno, por supuesto que ahí se empieza a fracturar todo. Es como esconder el polvo abajo de la alfombra. Sí, porque la agenda dentro de un gobierno y en una estrategia de comunicación, la agenda es fundamental, y la agenda no puede estar centrada en un solo tema. Claro. En el gobierno del presidente Calderón, la gran equivocación es haber centrado la mayor parte de la atención en el problema de la seguridad pública. El problema del primer año fue haberse engolosinado con el tema del pacto, cuando la agenda de este país es sumamente complicada en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Desde este punto de vista, entonces, de una visión integral, pues la estrategia descuidó distintos frentes que se tenían que manejar y la realidad terminó imponiéndose. Cuando esto se acentúa en una batalla de poder en la que está expuesta todo gobierno, con las denuncias que se hacen desde la llamada Casa Blanca y otros factores que han venido apareciendo en los últimos meses, mencionamos, además de Ayotzinapa, toda esta problemática que están viviendo los partidos políticos, toda la problemática que está viviendo la autoridad electoral, todo lo que ha venido sucediendo en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas, etcétera, pues la situación se descompone. Cuando tienes voceros, entonces, nombrados como tales, y aquí yo pienso que Rubén tiene mucho que decir, que no actúan como tales, entonces se le pierde el control a la agenda. Claro. Voceros como que el secretario de Gobernación, el vocero oficial, ¿a quién le corresponde dar la cara? Y nos referimos concretamente al caso de la Casa Blanca. Una reacción tardía, diría yo, no sé si fue adecuada, sale el vocero, explica medianamente, pero nadie quedó satisfecho. Eres muy generoso. A ver, yo lo que pienso que otro de los problemas y un poco el tema, como tú lo planteabas, José Antonio tendrá mucho que aportar acá también. Mira, yo pienso que hace muchos años, en el conjunto del régimen presidencial de América Latina se requería tener voceros. No es solo exclusivo de México. En los regímenes presidenciales de América Latina, los presidentes que se mueven, son muchos, son premodernos, se mueven en la lógica de ellos, no se atreven a que exista el portavoz, como sí ocurre en el caso de los Estados Unidos, que sale todos los días, o como en los regímenes parlamentarios europeos, existen todos el ministro portavoz o el secretario portavoz con distintas modalidades. Uno sale una vez a la semana, otro sale 2 días, pero existe el cargo. Lo mío fue excepcional en el hecho de que no había habido antes y después tampoco hubo. Al final fue la claridad del presidente Fox, que era realmente un demócrata y un hombre moderno que entiende cómo se gestiona la comunicación política moderna en las sociedades democráticas. A nosotros no nos gusta. Ahora,
El hecho es que lo desmontó Calderón. Para mí uno de mis grandes fracasos fue que el presidente Calderón no continuara con la figura del portavoz, que era una conquista de la vía democrática, no del presidente Fox ni de Rubén Aguilar, de la democracia mexicana que se había puesto a la altura de lo que ocurre con otros sistemas políticos. Creo que la prensa nunca acabó de entender esto. Fue muy fácil, ni el gobierno, tampoco. Fue muy fácil para Calderón deshacerse de él, desde luego para este gobierno pues tampoco. ¿Pero ahora, por qué? Te diría, porque todo lo consideran que no se atreven a discutir con la sociedad, no se atreven a discutir con los medios. La verdadera democracia les molesta. Ahora exceso de protagonistas. Les molesta, y luego el protagonismo probablemente sí, de que el presidente lo debe de ser todo. A ver, yo te diría... el desconocimiento de la estrategia. De la estrategia, exactamente. Yo te diría que habiendo portavoz, como el que se hizo en el gobierno del presidente Fox, o como existe en los Estados Unidos, o como existe en ciertos gobiernos europeos, Ayotzinapa no hubiera pasado, la Casa Blanca no hubiera pasado, Tlatlaya, que me parece lo más grave, no hubiera pasado. Y voy a poner de ejemplo Tlatlaya, y dejo con esto. A ver, Tlatlaya, el ejército mata, por desgracia, 16, no sé si inocentes o no, pero mata a 17 jóvenes o 16 jóvenes, ¿no? Ese día, seguramente tú sabes, si fueras portavoz, que la prensa te iba a preguntar sobre eso. Pues inmediatamente, como sabes, tú hubieras hablado con el ejército, con el ministro de la Defensa, decir, ¿qué pasó? Porque yo voy a dar mañana la cara. Díganme y ellos hubieran puesto a investigar y hubieran sabido que el ejército los mató en forma irregular, violentando el Estado de Derecho. Claro. No hubiera pasado. El error es que igual hubiera pasado con Ayotzinapa. El presidente al día siguiente tenía que haber estado en Iguala. ¿Cuántos meses han pasado? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 meses y no ha ido a Iguala. Tú no, si tienes portavoz que va a dar la cara cada mañana, para eso es el portavoz, para responder a la sociedad y a los medios, tienes rapidito que responder a las cosas. No se pueden esconder en el closet los muertos, no se pueden esconder en el closet las casas. Al final todo sale, ¿no? Todo sale, pero tú lo sacas y en razón de eso tienes las respuestas, porque la noche anterior de que pasó, hasta que no aclares qué diablos pasó, porque tú vas a dar la cara a nombre de la República y se aclaran las cosas. Insisto, toda la carga de Ayotzinapa, de Tlatlaya, con un portavoz no hubiera pasado. Para hablar precisamente de la importancia, de la relevancia del portavoz y de cuáles son las funciones específicas y ahorita, qué es lo que debería de asumir como responsabilidad, regresamos contigo, José Antonio. Okay. Vamos a un corte rápido. Continuamos. La función del vocero o portavoz se basa en planificar estrategias de largo y corto plazo, realizar actividades proactivas en la planificación, persuasión y ejecución de la comunicación, así como acciones reactivas al responder a solicitudes de información y de crisis. Entre sus actividades están mantener una estrecha relación con los medios de comunicación, facilitar el acceso y transparencia de la información a los periodistas y ciudadanía, explicar, difundir y aclarar las políticas de quien representa, responder preguntas y conceder entrevistas. Cuarto de guerra. Decíamos aquí detrás de cámaras que Rubén es apasionado, y con esa pasión, antes paso con José Antonio, nos gustaría que nos platicaras un par de anécdotas, si es posible, después, sobre todo esas anécdotas intensas que enfrenta un portavoz. José Antonio, la importancia de un portavoz en un gobierno hoy en día, hablando de democracia, hablando de modernidad, hablando de necesidad, y ¿cuáles serían las funciones? Antes de las funciones, el dedo ya está puesto en la llaga. O sea, las vocerías tienen que funcionar, son necesarias en la democracia. En los últimos 2 sexenios, las vocerías han sido un problema muy serio, y trato de sintetizar los ejemplos que nos ponía Rubén. Por un lado, porque las vocerías no pueden operar con temas de manera selectiva. Yo escojo los temas que me interesan y salgo cuando lo considere conveniente. Esto nos lleva a un problema de tiempos. Claro. En los tiempos de la vocería tienen que ir a la lógica con la que operan los actuales medios de comunicación. Los actuales medios de comunicación son instantáneos. Antes, hace 10, 15 años, teníamos la ventaja de que podíamos esperar 3, 4, 10, 20 horas, un día. Hoy no se puede esperar tanto tiempo.
Tercer problema, las vocerías son predominantemente reactivas. Si son reactivas, operan a destiempo. Claro. Y por otro lado, con temas selectivos, pues las vocerías no funcionan. En función de describir el no, podemos encontrar la descripción de lo que sí tiene que ser una vocería. Y empezaría por la pregunta fundamental. ¿Son necesarias las vocerías en plural? Porque sí, no puede ser una sola para gobiernos tan grandes y complejos como el de México. Claro. Sí, sí son necesarias. ¿Se tiene que preparar a los personajes? Sí, pero no con entrenamientos de 6 horas donde pasa el vocero, pasa el secretario, pasa el director de comunicación frente a estas cámaras 6 horas y se les dice, ya estás listo para enfrentar cualquier conferencia de medios. No, no es un trabajo como manejar un coche. Tal vez un vehículo lo podamos manejar en 5 o 6 horas, pero enfrentar las cámaras de televisión desde la responsabilidad del gobierno de la República es una responsabilidad muy grande y requiere, como los jugadores de fútbol, un entrenamiento frecuente, cotidiano, y no solamente eso, apasionado, porque involucra una buena parte de emoción, que es la que se transmite a través de estos medios. Tienen que ser proactivas, tienen que anticipar, desarrollar la capacidad de colocar temas de agenda, no ir atrás ni respondiendo los temas de agenda que le van poniendo los terceros. Entonces, ¿cómo podemos esperar que haya buena calificación del gobierno si la agenda se pone en muchos lugares y la información oficial tiene el acartonamiento y las características de hace 15, 20 años? Si nosotros revisamos la imagen de atril de los presidentes de la República, incluido el presidente Fox, porque es una crítica que hicimos en su momento, en el momento en el que tú ves al presidente no hay cambio de imagen desde los tiempos de López Mateos o de López Portillo. O sea, ha habido una constante en esa imagen en donde lo cuida el Estado Mayor Presidencial, lo cuida el director de Comunicación Social. Esto es, a la figura del presidente se le sigue cuidando como a las vírgenes de Guadalupe o a la de San Juan de los Lagos en altar, y con ese esquema rígido e inaccesible y lejano. ¿Es necesario hasta cierto punto? Sí, es necesario. Además de ser proactiva y de quitarle buena parte de estos simbolismos, debe haber un conocimiento muy claro de qué está uno informando, porque no puede salir 72 horas después o una semana después con mensajes, con los voceros inadecuados, con los mensajes totalmente rígidos y con lenguajes y con hechos o argumentos que no respaldan la credibilidad que se necesita. Entonces, esto ya va configurando la figura de lo que debería ser un vocero. Un vocero. Y en el caso tuyo, Rubén, y me gustaría que nos los explicaras también con un ejemplo que hubieras vivido y que podría explicarlo. Pero mi pregunta es concretamente, ¿el portavoz tiene que ver con la figura, es decir, la persona, o tiene que ver con el puesto? Y te lo digo porque tú tienes una personalidad muy específica que incluso generó paradigma. Todo mundo recuerda la frase de lo que el presidente quiso decir. Ok, una frase que me hubiera encantado decir y la hubiera patentado, pero que nunca dije. Esa frase es del guionista del Privilegio de Mandar, honor a quien honor merece. Okay. Me hubieran corrido si hubiera dicho eso, pero se sintetiza muy bien ese personaje en el Privilegio de Mandar que articulaba muy bien, y es Araujo, el guionista de Televisa desde hace 25 años de los programas cómicos, el que articula la frase. Los jóvenes que no lo vieron deberían meterse a YouTube y ver este tipo de videos, porque sí, de las parodias resultaron un elemento muy interesante. Bueno, yo te diría, como lo planteaba José Antonio, y ese es el punto desde el lado de las vocerías, la agenda de esto que se llama en los medios la agenda setting, ¿no? O sea, es esta construcción entre gobierno y medios. Si tú renuncias a esa construcción, gobierno, pues nada más la van a traer los medios, la agenda mediática diaria. Entonces el gobierno tiene que pelear, tiene que disputar la agenda, tiene que hacer valer su propia posición sin violentar la propia de los medios, y en ese sentido los dos construir y construir esa agenda. Y en ese sentido, pues me parece que la primera función de un portavoz es
posicionar la agenda del gobierno, las cosas aquellas que al gobierno le parecen importantes, interesantes, relevantes, y no solo con el spot, sino con datos, con elementos duros, con argumentos que te permite la vocería. Dos, sin duda, aclarar todas las cosas que estén en el ambiente por el lado de la sociedad, por el lado de los medios, etcétera, para ir matando la agenda, no dejando que se extienda a esos temas, administrándola, que se extienda o por falta de información, o porque hay mala información, o porque hay información falsa, etcétera. Ese es otro elemento que es fundamental en el todos los días. Y un tercer elemento que resulta como relevante es articular y orientar al conjunto del propio gobierno a partir de la agenda del portavoz, que lleva la voz del presidente en ese sentido, por eso porta la voz y tiene esa delegación. Esos tres elementos me parecen fundamentales y constituyen en los hechos la agenda del portavoz. Pienso que ese es el elemento central y que un gobierno, como ya lo decía José Antonio, no es de que si estuviéramos pensando que si debería de haber o no un portavoz. Es una exigencia de la vida democrática, no es que porque el presidente se comunica muy bien y no requiere un portavoz, entonces no se entiende, ni se entiende la vida democrática, ni se entiende cuál es la relación medio-poder en una sociedad democrática. Pero tiene que imponerse el portavoz porque es el especialista, es decir... Imponerse no, en el sentido de decir... tiene que salir a jugarla. Y a ganarla. Lo que tú decías hace rato, que exigías el dato duro para poder informar. Por eso te dije, eso estaría relacionado con el tercer punto. Ofrece la agenda, la versión de los hechos del gobierno y articula el conjunto del gobierno en relación a esa posición. ¿Qué se ha entendido mal en los gobiernos desde siempre, incluido lo que ha sucedido en este país y a nivel estatal y municipal, además de federal, estos años? Que la comunicación del gobierno no tiene que ser obligadamente positiva, light, tranquila, porque en el periodismo hay un principio que no se ha destruido desde que existen los medios de comunicaciones. Las buenas noticias no son noticias. Claro. ¿Por qué la necedad de los gobiernos de pensar que buena comunicación es igual a transmitir buenas noticias y que todos las aceptemos como tales? La noticia, desde siempre, está bañada de controversia. La controversia es parte del DNA de la noticia. Claro. El conflicto al que tanto le teme la clase política, al que tanto le tememos todos los días, es incluso ventajoso para la democracia. Y es parte de la naturaleza humana el conflicto. Es más, a nivel académico nosotros enseñamos que el conflicto no solamente hay que entrarle, hay que aprender a crearlo. Y no solamente eso. Como parte de la estrategia. Como parte de la estrategia, porque si no, en primer lugar no ganas una campaña, sin conflicto no la ganas. Claro. Pero para entrar al conflicto hay que entenderlo y hay que saber administrarlo y hay que entrar con las posibilidades de ganar. Bueno, si la controversia es una necesidad, cuando se tiene desde la vocería que imponer un tema de agenda, se tiene que estar preparado para enfrentar esa controversia, para enfrentar el desacuerdo. El líder se crece ante los conflictos. ¿Cuál es el problema? Por los temores de un lado, el desconocimiento técnico, claro. Y mira que hoy sobran estrategas, tú lo sabes, estrategas tenemos un montón, pero actúan por manual, actúan con buenas intenciones, actúan bajo parámetros del bien decir, del bien hacer y del bien vestir. No, la comunicación no es eso. No necesitas estar ni bien vestido, ni con la mejor imagen, ni con la mejor corbata para que te crean. ¿Cuántos políticos en el mundo hay que cubren estas características y no les creen absolutamente nada? Mujica, por ejemplo. No, a veces estos personajes provocan sospechas, no son tan perfectos que dices, no, yo me acuerdo desde los tiempos de Collor de Mello, pasando por Berlusconi en Italia, en fin, la cosmética y la estética no hacen la buena comunicación. Lo que genera la credibilidad es el conflicto y la forma de superarlo. Un gobierno sin conflictos es un gobierno simplemente que no está entendiendo ni dónde está, ni qué está haciendo, ni cómo puede obtener ventajas para ganar una estrategia. Ok, vamos a el último bloque, pero antes quiero dejar en la mesa este asunto que comentabas al principio, Rubén, la política del spot. Y en el escenario preelectoral en el que estamos,
yo sé que este queda en línea, pero finalmente analizamos como caso. Por un lado, lo que vemos en los spots de campaña de los partidos, particularmente del partido en el gobierno, y por otro lado, lo que está sintiendo la gente, o sea, esta disociación entre lo que el ciudadano siente el día a día y entre lo que el político está tratando de comunicarle. Y yo agregaría el fenómeno de las redes. Y las redes como un elemento fundamental. Que hay que considerar. Ok, regresamos. Continuamos. Un vocero debe ser proactivo, asertivo, creíble, claro, concreto, con capacidad de síntesis y buen manejo de la expresión verbal y no verbal. Los voceros tienen como objetivo destacar la identidad del político, gobierno u organización quien representa, transmitir notoriedad y prestigio, así como reducir al máximo el número de mensajes involuntarios, frenar rumores y conseguir una opinión pública favorable. Cuarto de guerra. Regresamos en este último bloque un poco para ir asentando los temas que estábamos comentando y sobre todo un poco las conclusiones. Estabas apasionado en esta última parte hablando del conflicto como no solo parte de la política, de la naturaleza humana, sino parte de la estrategia que hay que hacer, ¿no? Y decíamos también el asunto de la política del spot y también te refería a una premisa tuya. Una cosa es lo que escuchamos como parte de la política de gobierno y otra cosa es lo que los ciudadanos están pensando y están sintiendo. Hay una disociación en este instante. Totalmente, y es porque la democracia le ha apostado mucho a las técnicas de marketing estadounidenses, sin entender que la democracia en Estados Unidos es muy diferente a la de México. En Estados Unidos es muy claro, porque si lo llevamos a la figura del marketing, el dilema es muy sencillo: votas por Pepsi o por Coca. Claro. Por Coca-Cola. O sea, entonces esto facilita mucho el modelo democrático. Aquí hoy tenemos 10 partidos. Aquí hoy tenemos una estructura de gobierno sumamente atractiva, sí, desde el punto de vista de que se pretendió darle un nuevo rostro a partir del pacto y las reformas, pero a final de cuentas no se termina por entender. La comunicación de gobierno, para que realmente funcione y esos números negativos en las encuestas suban, no se puede limitar a la publicidad, porque la publicidad en televisión, y más como se está haciendo, que es casi igualita a la del gobierno, la del INE y la de los partidos, es como si tuviéramos un ventilador ahí encendido, donde está dando vueltas, y ya ni siquiera escuchamos el ventilador, ya no volteamos a ver qué está pasando ahí. Eso, la pregunta es: ¿de qué sirve tanto dinero en publicidad y qué sirve tanto pleito en publicidad si no está dando los resultados que se esperan? Yo aquí, entre paréntesis, marcaría una excepción, que es la campaña publicitaria del Verde, pero no es motivo de análisis de este programa y necesita analizarse con mucho cuidado para ver por qué ha generado esos puntos esa campaña publicitaria. Pero en lo general, la publicidad ya no tiene ese efecto comunicacional en la sociedad porque ha pasado a ser un instrumento banal y curiosamente muy costoso. Es demasiado costoso para los gobiernos, para los partidos, a través de nuestros impuestos, que ese dinero se vaya a la publicidad. Del otro lado está la noticia. La noticia, que es donde se maneja la agenda, pues, ¿qué es lo que se ha pretendido hacer? No hay una estructura, no hay una lógica. Para que funcione esto, hay que meterle al trabajo político mucho de didáctica. Y esa didáctica no lo hay. Los mensajes se mandan de la misma manera a través de la cuenta oficial de Twitter de Presidencia de la República que en la página web o en el noticiero estelar de Televisa o de TV Azteca. No le dan un tratamiento. No hay un tratamiento diferenciado, que es lo que sí puede hacer un vocero, porque el trabajo del vocero no solamente se reduce a presentarse a un podium y responder una hora a los cuestionamientos de los periodistas todos los días. Es más que eso. El verdadero vocero tiene que estar cabildeando todos los días, tiene que estar hablando con los funcionarios del gabinete, con los gobernadores, con los partidos políticos, tiene que estar haciendo política. Esto es, el vocero eficaz no es el más guapo, ni el que mejor se viste. Oye, no estás hablando de mí. No, por supuesto. Ni el que tiene la mayor retórica. Es uno de tus fans más destacados. Fue mi profesor en el También más de 40 horas de media training con José Antonio. La retórica, entonces, no es suficiente. Lo que se requiere es precisamente conectar, pero con todo este andamiaje.
es un ferrocarril donde la estrategia tiene muchos vagones que se van moviendo. El problema en la actualidad es que estos vagones son 2 o 3 y los medios e instrumentos que predominan son los que predominaron hace 30 años. El problema es que el cabildeo se piensa, hablas bien de mí, entonces hay buena relación. Hablas mal de mí, entonces no te doy ni siquiera una entrevista. A la vieja usanza, ¿no? A la vieja usanza. De la oficina de prensa. Así es. Cuando entendemos esto desde la lógica de las redes sociales y el descuido que se tiene con la comunicación interna, esto es la del presidente con su gabinete, la del gabinete con sus funcionarios, etcétera, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por trabajar. Rubén, ¿te has preguntado en el tiempo en el que tú fuiste portavoz del gobierno, vocero del presidente Vicente Fox, qué hubiera pasado si estuviera el predominio de las redes sociales como ahora? ¿Cómo hubiera sido ese tratamiento? ¿Has puesto escenarios en ese sentido? No me lo he planteado. Seguramente lo único que sí sé responder es que nos hubiéramos metido a fondo a eso y utilizando las tecnologías, etcétera, pero no fue en ese momento el Porque punto, son ¿no? herramientas al final. Absolutamente. Y lo que son importa herramientas. es la decisión, la esencia, el contenido. Y son herramientas que a su vez están cambiando todo el tiempo, o sea, no son lo mismo y hay que estar muy atento y sabiendo, en una combinación diría, las encuestas y los estudios dicen que en México más o menos el 50% de la población tiene acceso a las redes. Hay un 50% que no tiene acceso a las redes. Y en ese sentido, pues hay que hacer una comunicación de gobierno que permita utilizar los medios nuevos, las redes sociales y también elementos de la vieja comunicación o de las viejas herramientas. No te puedes confiar en una sola. Por ejemplo, te diría, porque he estado en diversas campañas, al final el uso del Twitter o del Internet, pues termina siendo un soliloquio entre los jóvenes del PRI y los jóvenes del PAN y no convocan a nadie más. Entonces también hay muchos mitos respecto a la eficacia y la capacidad de estos medios. Yo te diría que yo pienso que todos estos medios es el futuro aquí, pero que está por construir, claro. En términos de acceso y en términos de el uso. Yo te diría que sigue siendo determinante al día de hoy el trabajo de tierra. ¿Quién gana? El que tiene el mejor aparato para llevar a la gente a votar. Los hechos. Principalmente en un intermedio. En un intermedio, sí. Sigue siendo fundamental. Entonces, no digo que no haya que cuidar la campaña de aire, no digo que no, por favor, pero sigue siendo en este momento la mayor posibilidad el buen trabajo de tierra. No tienes buen trabajo de tierra y pues tus posibilidades son muy menores, aunque hayas tenido una exitosa campaña de aire. ¿Cuál es la perspectiva en este escenario, no solo de gobierno, sino de campañas electorales, con este asunto de los portavoces, de la vocería, de la importancia de comunicar bien, José Antonio? Ya y para ir concluyendo. Yo pienso que hace falta revisar los diagnósticos en principio. O sea, yo no dudo que haya diagnósticos, lo que me parece es que los diagnósticos son equivocados. No están entendiendo, en principio, cuál es el problema y, en segundo lugar, cuáles son, por lo tanto, las rutas de solución. Los gobiernos no están entendiendo, y no solamente hablo del gobierno federal, hablo de los gobiernos de los estados, hablo de los gobiernos municipales. No están entendiendo la lógica de los medios, ni el lenguaje de los medios, esta fugacidad, esta instantaneidad, esta forma en que se mueve la agenda, estos lenguajes, estos códigos. Porque aunque las redes sociales y todo lo que fluye a través de Internet está entrando, lo otro no termina de irse y entonces se tienen que combinar ambos elementos dentro de una estrategia para irlos administrando. Si tú dices algo bueno en Twitter, no va a trascender, pero si tú te equivocas, tú funcionario de gobierno te equivocas, el costo te llega a los medios masivos y se te magnifica. Entonces, cuando digo entender la lógica, tenemos que redefinir desde el mismo concepto del comunicado, porque no puede ser con los mismos parámetros, ni con las mismas extensiones, ni la misma lógica, la entrevista de los distintos funcionarios, las conferencias de medios, o sea, y esto me ha tocado trabajar con muchos voceros en este país, es la conferencia de medios de 1 hora y media o de 2 horas, respondes todo, sí, pero a final de cuentas lo verdaderamente sustantivo terminan siendo 2 o 3 frases que son las que te van a destacar todos los noticieros, son las que van a llegar a Twitter, son las que van a llegar a los titulares de los diarios, etcétera.
Lo importante es trabajar con eficacia ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque cuando ya lo ves desde esta lógica de conjunto, pues te queda claro que los diagnósticos están fallando, que no se comprende la lógica de los nuevos medios y que, por lo tanto, el problema para operar políticamente la comunicación se está convirtiendo en un desastre que no tiene que ver ni con recursos, ni con cantidad de gente involucrada, y que no se resuelve, curiosamente, y te lo decimos dos asesores, porque yo pienso que Rubén coincide conmigo, no se resuelve con la mayoría de consultores que hoy tenemos, tanto nacionales como extranjeros. Claro. Si fuera la solución a través de un consultor de estos que traen el as bajo la manga, no tendríamos problemas tan severos a nivel político y comunicacional como los que estamos enfrentando. Entonces, ¿con qué se resuelve? Yo concluiría con 3 elementos. Uno, la comunicación gubernamental es un derecho de la ciudadanía y una obligación del gobierno. Y en este sentido hace relación a tu manera de entender la democracia. El que el gobierno se comunique es condición de una democracia, y entre más se comunique, más democrático es un gobierno. 2, yo en razón de eso sí pienso que se requiere por eso la vocería permanente, la máxima publificación, que se diría hoy. O sea, el gobierno da la cara todos los días, se informa todos los días y está dispuesto todos los días, porque soy un demócrata y abro el juego de la información a la cual tiene derecho la sociedad y a la cual yo estoy obligado. Y tercero, me parece también que en esa misma concepción democrática, los gobiernos deben promover el debate, deben de promover la discusión. La democracia es ruido. Cuando en una sociedad no hay ruido, es que la democracia es muy menor. En ese sentido, el debate, la discusión, el intercambio, y eso tiene 2 posibilidades. Por un lado, educa a la sociedad, eleva el nivel de la discusión y hace más grande al gobierno. Pues ha sido toda una cátedra este programa, con 2 especialistas, con 2 buenos amigos. Gracias, y vamos a tratar de seguir discutiendo sobre el tema. Este espacio de Cuarto de Guerra, esa es la idea de un poco poner los temas en la mesa. Rubén, de verdad, qué agrado estar aquí en esta conversación. Javier, gracias. Y como siempre, José Antonio. Gracias. Pues hasta la próxima. Insisto, 24/7 en línea, el Instituto de Comunicación Política, un esfuerzo de producción con Cuarto de Guerra. Hasta la próxima.